Muy, pero muy buenas noches, hermanos. La bendición de Dios repose sobre tu casa, repose en tu vida. Y te damos la bienvenida esta noche para que te unas con nosotros a través de esta plataforma para compartir este mensaje poderoso que Dios colocó en mi corazón, que lleva por título 4 bendiciones de la fe, y lo encontramos en el libro de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el elemento determinante de lo que Dios puede y quiere hacer y el cúmulo de todas nuestras necesidades en esta vida es la fe. Porque la fe no es más que creer en Dios. La fe no es más que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Creer que Dios existe, hermano, es solo el comienzo de la fe. Porque yo le digo algo, aún los demonios creen que Él existe. Vamos a Santiago 2, 19 y 20. Mira lo que dice la Escritura. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Entonces ya saben, los demonios también saben que Dios existe. Los demonios conocen perfectamente a Dios. O sea que no tenemos que ir por encima de lo que ellos creen y de lo que ellos aceptan del conocimiento de Dios. Porque Dios no se conformará con un simple conocimiento que tú tengas de la existencia de Dios. Dios quiere que tú profundices cada día más en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Él en cuanto a una relación íntima, una relación dinámica, un tiempo especial que tú tengas todos los días con el Señor. Y esos tiempos son los que van a transformar tu vida con el conocimiento que vas adquiriendo a través de estudiar la palabra. La Biblia dice, no quiero sacrificio de holocausto, sino conocimiento de Dios. Entonces Dios nos está mandando a conocerlo. ¿Y dónde lo conocemos? A través de la Escritura. Esa es la forma en que usted y yo perfectamente podemos conocer a Dios. Quienes con sinceridad buscamos a Dios. Hermano, es que ser cristiano quiere decir que usted tiene un corazón sincero, limpio y puro para buscar a Dios, para amar a Dios y para servirle a Dios. Los cristianos verdaderos que hablamos con sinceridad y caminamos con sinceridad en una relación personal con Dios, hallaremos el premio más bello que Dios nos puede dar, y es permitir que estemos en la presencia de Él y que estemos de continuo en su presencia. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de que no han sido o no han conocido de Cristo. Pero saben una cosa, la verdad es muy clara, porque dice la Biblia que aunque tú no hayas conocido a Cristo, por conciencia tú sabes que cuando hacen lo bueno o cuando hacen lo malo. Pero en este tiempo que ya la palabra se está regando por todas estas plataformas, por las emisoras, por la televisión, por todas partes se está regando la palabra, no es difícil que una persona pueda conocer a Dios, porque está ampliamente desplegada la palabra del Señor. Entonces Dios nos asegura que todo aquel que verdaderamente lo está buscando por sinceridad, actúa con fe, basado en ¿qué? En el conocimiento que tiene de Dios, y será recompensado. Cuando usted tiene un verdadero conocimiento de Dios, cuando usted va a tener fe. Hay gente que simplemente busca fe porque necesita un milagro creativo de Dios, pero yo le digo algo: no actuemos de esa manera. Todos tenemos que buscar a Dios porque amamos a Dios, porque estamos aprendiendo a conocer a Dios, porque estamos aprendiendo a vivir bajo la cobertura de Dios. Como aquellas personas que dicen, no, yo me voy de la iglesia porque no me gustó el pastor. Usted no tiene que venir a una iglesia porque no le gusta el pastor. Usted tiene que venir a una iglesia porque viene a recibir palabra de Dios, viene a conocer más de Dios a través del evangelio que se predica en la iglesia. Cuando usted le anuncia a los demás las buenas nuevas de Dios, que dice cuando usted evangeliza a los demás, anímelos a todos a ser sinceros, a que tengan una buena búsqueda de la palabra, a que también busquen un lugar donde la palabra de Dios corra como ríos de agua viva, una palabra que de verdad te levante, una palabra que te establezca, está firme los pies en el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Marcos 4, 23 y 24.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os serán medidos y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mira lo que dice, que tenga oído para oír, oiga. ¿Por dónde entra la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, escuche la verdad y solo la verdad. Por eso yo siempre le digo a mis discípulos, cuando yo estoy dando un tema, usted anote, para que cuando llegue a su casa, usted escudriñe esa palabra y sabrá si la enseñanza vino de parte de Dios o no, porque usted lo que tiene que buscar también es un discernimiento espiritual, saber si realmente Dios le habló a usted a través de la palabra o Dios usó a esa persona a través de la palabra. Si usted no usa el discernimiento, no va a saber absolutamente nada, porque eso es un don que todos como cristianos debemos pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, porque vamos a ver realmente si esa es la verdad que Dios quiere que aprendamos o no es. ¿Sabes? Eso nos va a servir para usarlo como una nota, para despertar, para volver en sí y saber que realmente estamos recibiendo la buena palabra de Dios. Cuando escuches la verdad, hermano, escúchala con atención. Está atento a lo que se te está enseñando, porque la palabra merece que tú atiendas para poderla recibir. Si tú no atiendes la palabra, tú vas a aprender a medias o quizás no vas a aprender nada. Pero si tú eres atento a lo que se te está enseñando, lo más seguro es que aprendas bien la palabra del Señor. Hoy nos vamos a tener en 4 aspectos muy importantes o 4 bendiciones que son fundamentales para la fe en nuestra vida personal. Podemos considerar que son primordiales en cada una de nuestras vidas. Primero, la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Mire usted lo que dice la palabra en Génesis 12 del 1 al 5. 12 del 1 al 5. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Hermano, cuando Dios eligió a Abraham, Dios sabía que Abraham era un hombre de fe. Cuando Dios nos elige a nosotros, Dios sabe que nosotros somos un varón o una varona de fe. Dios sabe porque Él es que escudriña la mente y el corazón y nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Abraham fuere cual fuere la medida que usted le tome a Abraham, hermano, la que usted utilice, era un hombre de fe, un hombre grande como hasta el día de hoy no ha sido un hombre tan grande como era Abraham. Dice que Abraham es el padre de la fe. A Abraham Dios lo llamó amigo, como Dios lo usó de una manera sobrenatural aquí Abraham en la tierra. Y una característica grande que debe tener un líder, ¿sabes? Es la nobleza y la generosidad. Y eso estaba en la vida de Abraham y más adelante lo vamos a ver bien con un detalle de cómo él fue tan noble cuando su sobrino Lot empezaron las discusiones, lo vamos a ver más adelante, y cómo él cede para que su sobrino escoja lo que a él le provoque. Pero en Proverbios 11:25, yo te digo algo, yo dudo, hermano, personalmente, que yo no puedo encontrar una persona que haya sido tan generosa, tan buena, tan de fe, tan especial como Abraham aquí en la palabra de Dios, ¿sabes? Dudo que otra persona hubiera hecho lo que él hizo aquí y nos da un testimonio a nosotros que sí se puede hacer, que sí podemos ceder ante los problemas o las dificultades que se nos quieran presentar a nosotros en la vida.
sí, para evitar los pleitos, las contiendas y las divisiones. Dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, cuando su sobrino Lot se fue con él, llegó un momento en que ya no cabían los dos, porque los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham por todo el rebaño que tenía, que si esa era mía, que si no era mía, que no podían estar juntos, y era un continuo problema de Lot hacia Abraham. Pero Abraham dio el paso de fe, tomó la decisión y le dijo a su sobrino: todas estas tierras nos pertenecen, coge la mejor, la que tú quieras, cógela. Yo no te voy a decir que yo quiero esta ni quiero aquella. Siendo la autoridad, siendo que Dios se la dio a él decidió que su sobrino fuera el que tomara. Y él, como vio que las tierras de Sodoma y Gomorra eran unas tierras lindas, fértiles y todo, por vista él las escogió. Y más adelante vemos qué fue lo que pasó con esas tierras. Hermano, la fe no es por vista. Cuando usamos la vista estamos fallando, nos estamos equivocando. La fe es de corazón, es de sinceridad delante de la presencia de Dios. Es creer que todo lo mejor en la vida viene de parte de Dios a cada uno de nosotros. ¿Por qué vemos esto? Porque Abraham era verdaderamente generoso. A él no le importaba, porque sabía que la bendición de Dios estaba con él. Qué bueno que usted y yo cada día aprendamos que la bendición de Dios, así como estuvo con Abraham, también está con nosotros, porque nosotros venimos de los lomos de Abraham. Nosotros también somos grandemente bendecidos por Dios. ¿A través de quién? De Abraham. Lo esencial de un hombre grande es la fe. Si usted quiere ser un hombre grande, usted tiene que ser un hombre lleno de fe. Tiene que ser un hombre con fe, que camine en la fe, que mire hacia la fe. Y la única fe grande que debemos tener nosotros es Cristo Jesús. A través de Cristo nosotros vemos al Padre. A través de Cristo tenemos comunión con el Padre. Entonces la fe es imposible, dice la Biblia, que Dios esté con nosotros cuando no creemos en Él, cuando no tenemos fe, cuando no confiamos en Él y su palabra. Dios mismo describió que Abraham era un hombre de fe. Él mismo lo dijo. Era un hombre de fe y lo llamó el padre de la fe. Dios sabía quién era Abraham cuando lo escogió. Dios sabe quién eres tú, Dios sabe quién soy yo. Por eso Dios nos ha escogido a nosotros para cosas grandes, pero tenemos que ir caminando, teniendo el discernimiento para ir recibiendo el mensaje, la palabra de Dios, para poder seguir creciendo. Lo más grande que se dijo de él es que Abraham creyó en Dios. Mira lo que dice Romanos 4:3. Usted tiene que creer en Dios, porque si usted no cree en Dios, no va a pasar nada en su vida. ¿Qué dice la Escritura? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si usted cree en Dios y camina bajo la cobertura de Dios, vive en la voluntad de Dios, todo lo que usted haga también se le será contado por justicia. Porque lo que hizo Abraham fue un acto de obediencia. Aceptó la obediencia. Sal de tu tierra y de tu parentela, no sabía ni para dónde iba. Pero él fue, simplemente obedeció, escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te habló a través de muchas enseñanzas bíblicas, a través de la misma palabra? Y tú te entras por un oído y te sale por otro. No eres capaz de sentarte y pedirle a Dios discernimiento para saber qué es lo que Dios te quiere enseñar, qué es lo que Dios te quiere mostrar a tu vida personal. Entonces Abraham obedeció a Dios, dice aquí la Escritura, dejando su casa, dejando sus negocios, dejando a su familia, dejando la civilización de Ur, que era una de las más grandes en esa época. ¿Sabe? En la carta a los Hebreos nos dijo algo muy importante, Hebreos 11:8. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él era herencia porque ahí vivía toda su familia, pero salió sin saber para dónde iba. A veces nosotros Dios nos da una orden y no sabemos qué vamos a encontrar cuando lleguemos. Es lo mismo que Dios hizo con Abraham. Dios le manda a uno a salir y uno tiene que ir en obediencia, creyendo, en fe. Porque Dios no te va a mandar a que vayas a tener un problema o que te pase algo grave. No, siempre que Dios te manda va respaldando cada paso que tú des en favor a la obediencia que le tienes a Dios. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Al salir de Ur de los Caldeos, él no pensó
que él estaba arriesgando sus posesiones, que él estaba arriesgando a su familia y que todo lo que él hubiese adquirido en ese tiempo también lo estaba arriesgando. Pero a él no le importó eso, él simplemente escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Y eso es lo que Dios a través de esta enseñanza nos está dando hoy. Hay que obedecer, porque la fe viene, como te dije ahorita, por el oír y el oír la palabra de Dios. Un cristiano verdadero, dice aquí la Escritura, está dispuesto a arriesgarlo todo. Mira, Abraham lo arriesgó todo, se dispuso y lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque sabía quién era el Dios Todopoderoso, a pesar de que creció en una familia de idólatras. Dios sabía que a través de Abraham íbamos a ser bendecidos hasta el día de hoy nosotros, porque Abraham era un hombre de fe. Nosotros tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible que Dios se mueva a nuestro favor. Sin fe es imposible que usted le agrade a Dios. Usted tiene que tener fe en todo, hermano. En todo, así sea mínimo. Ay, pero tú todo es que ay, yo sé que Dios me lo da. Sí, esa es fe. Creer que Dios, así sea lo más pequeñito, nos lo va a dar y nos lo va a poner en nuestras manos. Eso es fe, porque conocemos el poder de Dios, conocemos realmente quién es Dios, al Dios que estamos adorando y alabando en este día. Entonces, hermano, él fue a aventurarse, a ver qué pasaba, porque no sabía salir de tu tierra y de tu parentela. Él salió, no preguntó a dónde tengo que ir, cómo voy a hacer, cómo voy a llegar, qué voy a encontrar. Él no hizo nada, simplemente salió en obediencia, creyendo que iba direccionado por parte de Dios hasta llegar al lugar y que Dios lo iba respaldando, guardando y cuidando en ese proceso. Entonces, cuando Dios te hable algo, hermano, hágalo. No tenga temor, porque si viene de verdad, directamente de Dios, toda la palabra se va a cumplir en él sí y en él amén en tu vida. A muchos cristianos les toca tomar decisiones, y es verdad. Muchos todavía les toca tomar decisiones e ignoran el futuro que nosotros tenemos a través de Dios. Es un futuro glorioso, dice la Escritura. Allá encontraremos moradas para cada uno de nosotros. Ya Dios tiene todo preparado para cada uno de nosotros. Tenemos un futuro que ya está asegurado a través de la sangre del Cordero. Cuando usted recibió a Cristo, ya su futuro está asegurado. Ahora le digo, no solamente hacer la oración de fe, es caminar bajo la palabra del Señor, haciendo la voluntad y viviendo bajo la cobertura del Señor. Entonces, las decisiones en la vida se nos van a presentar muchas oportunidades, hermano. Esta es una oportunidad que se le presentó a Abraham, que él ha podido decir, no, yo no voy si yo tengo todo aquí en mi casa, tengo a mi familia, tengo a mi mujer, tengo a mi padre, tengo todo, lo tengo aquí. ¿Yo para qué voy a tener que irme para otro lugar? Pero a él no le importó eso, él simplemente obedeció e hizo la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted deja pasar las oportunidades, a usted no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque cada oportunidad tiene una opción de un milagro, de una bendición de Dios para tu vida personal. Entonces, la oportunidad que se pueda presentar en tu vida, dice aquí, depende de la decisión que usted tome para recibir esa oportunidad. Cómo usted toma esa oportunidad para hacerla que cobre vida en su propia vida, hermano. Todas las bendiciones de Dios las pone en bandeja para nosotros. Todas las oportunidades de Dios las pone en bandeja para nosotros. Usted decide si la toma o la deja pasar. La decisión es suya. Dios nunca lo va a obligar a que lo haga. La decisión es suya, hermano, frente a esas oportunidades. Nadie puede hacer nada por usted. ¿Sabe? Yo le digo algo. Muchos dejamos pasar las oportunidades y no le echamos mano. Todos los días presenta una nueva oportunidad en nuestra vida, pero hay que echarle mano a esa oportunidad, hay que buscarla, hay que asegurarla y hay que abrazar esa oportunidad que Dios nos da todos los días. Por eso Abraham decidió salir de su tierra y de su parentela y logró lo que Dios le había dicho. Usted va a lograr lo que Dios le ha dicho en la medida en que usted haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque como te dije al principio, Abraham era un hombre de fe. Es necesario que tengamos fe. Es necesario que creamos para ver las bendiciones de Dios multiplicadas en nuestra vida. ¿Sabe? Abraham creyó en el pacto que Dios le había hecho. ¿Qué le dijo?
todas las naciones serán benditas a través de ti, y al que te bendijere bendeciré, al que te maldiga yo maldeciré. No lo dijo la Escritura, lo acabamos de leer. Y él creyó en ese pacto de Dios con él. Tan creyó que hasta el día de hoy ese pacto nos toca a nosotros como hijos de Abraham, nos toca a nosotros también. Esas bendiciones son para nosotros. Entonces, cuando tú eres obediente, como estuvo Abraham, dispuesto en todo tiempo para obedecer a Dios, en el caso de cuando Dios le pidió a su hijo, él obedeció, él le ha podido decir, hey, espérame, diste un hijito, tanto pedido, tanto esperaba 25 años para que me lo diera, y ahora me sales con el cuento de que yo te lo tengo que llevar a un holocausto. Él no dijo eso. Él simplemente cogió, enalbardó su burrito, lo llenó, buscó al empleadito, al siervo, cogió a su hijito, unos palitos para hacer para colocar a su hijo ahí la leña, y se fue con su hijo. No llevó a Sara, no llevó a más nadie. Él iba a hacer un holocausto para el Señor con su hijo. Yo creo que nosotros somos tan egoístas que a nosotros hubieran pedido eso y nunca lo hubiéramos hecho, jamás lo hubiéramos hecho. Pero él creyó en el pacto de Dios, él estaba ahí presente en el pacto de Dios. No se sorprenda que Dios un día le diga que renuncie a su ambiente, al que tiene ahora, a un ambiente que de pronto a Dios no le gusta. No se sorprenda, hermano, a un ambiente que ya usted conoce perfectamente y lo lleve a otro ambiente que usted no conoce, que le va a tocar empezar de nuevo. No se sorprenda. Y cuando eso llegue, dile gloria a Dios, como hizo aquí Abraham para con Dios, ¿sabe? Porque el fin de todos nosotros en la vida es cumplir la voluntad de Dios. Ese es el fin de todo en este tiempo. Pasamos al segundo, que dice: la fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Vámonos a Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vea, hermano, Abraham nunca en la vida había caminado tanto como le tocó caminar para llegar a la bendición que Dios le dio. Dice que caminó una ruta de 2.400 kilómetros para llegar a la tierra a la cual Dios le había dicho que tenía que llegar. Una distancia, pero ¿sabe cómo lo hizo? Alimentando el recorrido con la fe, creyéndole a Dios, porque 2.400 kilómetros es bastante. Yo creo que nosotros no lo hubiéramos hecho nunca a pie. En aquel tiempo, exactamente, aquí en este tiempo sería muy difícil, ¿sabes? Pero él soñó con ampliar su horizonte, él soñó con ampliar su vida, con su familia en otro lugar, porque él decía que si Dios lo había llevado hasta allá era porque Dios iba a hacer cosas grandes con él allá, iba a tener mayores posesiones que las que tenía acá, que había tenido que dejar por causa de la obediencia del Señor. Tal vez nunca en su vida le hubiera recorrido tantos kilómetros como le tocó recorrer, pero sabes que cuando tú tienes fe, esa fe te lleva a emprender largas jornadas en tu vida personal. Y tú no te cansas, porque la fe no te permite que tú te canses. Tú cada día quieres más y más y más, porque es que eso es lo que hace la fe, y eso fue lo que hizo con Abraham. Él estaba lleno de tanta fe, solo pensaba en la fe, no vio el recorrido tan largo, sino vio cómo podía agradar a Dios, cómo podía obedecer cada día y ser mejor delante de la presencia del Señor. Pero esta vez, a Abraham no lo movió la razón de tantos kilómetros. Él le movió el que creía en un Dios todopoderoso, el que creía en una palabra que Dios le había dado, y él estaba caminando en fe por la palabra que Dios le había dado, donde encontraría una ciudad cuyo arquitecto era Dios, que está en Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Todos esperamos esa ciudad, la ciudad santa, donde habitarán los hijos de Dios. Y eso es fundamental, que usted pueda creer en esa palabra que también está escrita para nosotros en este tiempo. El profeta Isaías nos exhorta a nosotros también, hermanos, a extender nuestras estacas, que en Isaías 54:2, ampliar el sitio de nuestra tienda, a avanzar cada día más, hermanos, a crecer en el ministerio, a crecer en nuestra familia, pero en el campo espiritual. No es estar atesorando y guardando. No, hermano, eso no te edifica nada. Al
estar bien martirizado porque no sabes qué hacer con tanto que tienes. Lo que Dios está diciendo es que nosotros debemos que vivir bajo la fe, creyendo que el camino que nos espera es un camino de bendición, que era lo que estaba viendo aquí Abraham, un camino de bendición. No le importó la cantidad de kilómetros, sino que él sabía que el final era un final de victoria. Yo te estoy invitando aquí esta noche a que aprendas a partir de hoy que el final tuyo, si caminas de la mano de Dios, va a ser un camino de victoria. El final vas a ver la gloria de Dios. Aquellos que creían que tú eras poco, que no valías nada, que nunca te ibas a levantar, pues Dios hoy te extiende la mano para levantarte y fortalecerte y te da la victoria que tanto has anhelado hasta el día de hoy. Si lo hizo con Abraham, contigo y conmigo, también Dios lo va a hacer. Solamente tenemos que tener fe, solamente tenemos que creerle a Dios, como Abraham le creyó a Dios. Entonces cuando creemos, veremos los milagros de parte de Dios. ¿Qué dice la fe? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No seamos escasos, hermanos. Extendámonos cada uno de nosotros en el reino de Dios, que cuando usted se extiende en el reino de Dios, milagros grandes van a llegar a nuestra vida. No quedemos ahí acumulando sin hacer absolutamente nada, porque la fe nos acciona, la fe nos mueve. Una fe que no es accionada no es fe. Usted se tiene que mover en fe. No hace falta mirar más allá de nuestras posibilidades, no. Hermano, es que estoy mirando que yo no puedo sino hasta aquí. No. Más allá de mis posibilidades tengo que estar mirando siempre. Porque si usted dice que no puedo, es que no llegó, es que no me abrieron la puerta, es que toqué y nadie salió, hermano, borre ese cassette y empieza a vivir una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de seguridad. Y esa será única y exclusivamente Cristo Jesús. Por eso usted tiene que vivir bajo la cobertura del Señor, amando a Dios, glorificando a Dios, creyéndole a Dios, porque esta palabra, hermano, cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Entonces esta es la palabra verdadera, la real, la que tú y yo debemos tener como un manual de convivencia todos los días en nuestra vida. Aprender de ella, porque de ello aparece que manda la vida. Usted escudriñela, búsquela, llegue hasta al final para que vea que su vida va a cambiar radicalmente. El destino ya fue trazado y el camino ya nos fue mostrado. El destino de un verdadero hijo de Dios es el cielo, la vida eterna. El camino nos ha sido trazado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando usted le cree a Cristo y camina bajo la cobertura de Cristo, usted va a alcanzar la salvación eterna. ¿Qué espera usted para recorrer lo que le hace falta? Yo le doy esa pregunta siempre, para que usted le escriba en la tabla de su corazón y se la responda. Hay un momento porque solo o sola, con tranquilidad, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde estás llegando? Vamos al tercero que dice, la fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Vámonos a Génesis 17, 15 al 17. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Imagínese usted, la verdad que en la carne cualquiera se hubiera podido reír como él, y eso no quiere decir que no tenían fe, sino decir, pero bueno, si ya Sara ya no tiene la costumbre de la mujer, que es la menstruación. Y ya era un viejito, ya tan viejito de 100 años como. Eso le sonó a él en la razón, en lo natural, pero cuando él de verdad recibe esa palabra, le da el discernimiento a esa palabra, él acepta y espera la bendición de Dios y la recibe con todo el amor de su corazón, hermano. La persona de fe no cree solamente en los hechos. ¿Qué decían los hechos? Imposible que pueda tener un hijo, sino que mediante la plena confianza en Dios espera que suceda humanamente la palabra que Dios le dio. Él estaba esperando en fe, porque
Biológicamente no había nada que hacer. Ya no era el tiempo. Nosotros las mujeres tenemos un tiempo, los varones también. Entonces el tiempo ya había pasado para ambos como pareja, por eso él se ríe. Pero hermano, a veces esa risa después nos avergüenza, porque fue un momento como emocional que soltó. Pero después él empieza a recapacitar y se da cuenta que para Dios no hay nada imposible. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, dice la Escritura. Entonces, Hebreos 11:11 dice que la fe no se obtiene por hechos. La fe va más allá de los hechos. Aunque a usted le esté diciendo no se puede, no va a pasar, no hay nada que usted pueda hacer en el proceso que está esperando. No puede tener hijos, no puede hacer eso. Yo le digo en esta noche, la fe va más allá. Porque la fe ve lo imposible. La fe cree en lo imposible. Y lo imposible solamente viene de parte de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, cuando usted cree que es fiel el Dios que le prometió, usted va a ver la promesa. Pero cuando usted no es fiel, ni cree que Dios es fiel, usted nunca va a ver la promesa. Hay gente que dice, no, y es que yo estoy esperando, te han pasado maltratando a una persona, señalándola, golpeándola, y dice, no, es que yo tengo una promesa, y Dios no puede sacar la promesa que en tierra porque ya Dios la dio. Olvídese de eso. Si usted la pisoteó, si usted la destruyó, si usted no la apreció, si usted no la cuidó, se va a quedar esperando la promesa hasta que venga Jesucristo y no va a pasar nada. Por eso reaccione en este tiempo, mi hermana, mi hermano. Y cuando Dios le da una palabra, empiece a vivir la palabra. Empieza a disfrutar la promesa que Dios le dio. Empieza a gozarse en la promesa creyendo que ya está. Porque cuando usted cree, Dios lo hace. Si usted no cree, Dios no va a hacer nada. La fe, yo le he dicho una y varias veces, la fe es la llave que abre todas las puertas, hermano. La fe es la que mueve la mano de Dios. Y aquí movió de una persona de 90 y 100 años la mano de Dios. Por fe se dio la promesa. Por fe tuvieron al hijo Isaac. Y por fe se cumplió que fue padre de todas las naciones. A través de su hijo Isaac. Hermano, si Dios le dijo, hermana, usted créale a Dios, confíe en Dios, camine por Dios, camine para Dios, hermano, para que nunca deje caer en tierra la promesa que Dios le dio. ¿Sabe una cosa? Los que dejamos caer en tierra las promesas somos nosotros, porque Dios dice que nunca dejará caer en tierra la promesa que ha puesto en la boca de sus profetas. Pero nosotros sí la dejamos caer en tierra, la menospreciamos, porque es que queremos que si Dios te da una palabra que sea ya, es que yo la leí ya, no me puedo demorar en la palabra porque está pasando tanto el tiempo, porque tu kairos no es el kairos tuyo no es el kairos de Dios, el tiempo de Dios no es mi tiempo. Ellos esperaban 25 años la promesa y la recibieron. No te quiero decir que tú tengas que esperar 25 años. Depende de tu fe, depende de tu andar diario con el Señor. Pero es que quería Dios mostrar aquí lo que era terriblemente imposible para la ciencia. Dios lo hizo posible, porque Él es el Padre, el dueño de la ciencia, en Abraham y Sarai. Hermana, si usted confía en Dios, si usted cree en Dios, la palabra que Dios le dio sí la va a ver cumplir en su vida y en su familia, hermano. Dios no sabe ni puede mentir, y si Dios le dijo una palabra, se la dio, Él la va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Así de sencillo. Lo dice claramente la palabra, porque esa palabra es garantía para nosotros, porque sale de la boca de Dios. Vámonos al tercer punto que dice: la fe nos lleva a entregarlo todo. Vámonos a Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínense usted qué tal que Dios nos pidiera eso a nosotros. La promesa que ya había disfrutado, la promesa que ya había crecido al lado de él. Y ahora Dios le dice claramente, pero algo le voy a decir, Dios estaba probando la fe de Abraham, porque aquí lo dice en el 1. Dice aquí, aconteció que después de esta cosa, que probó Dios a Abraham y le dijo, y Abraham le respondió, heme aquí. Inmediatamente le dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que está diciendo Abraham a Dios. Abraham sabía que sacrificar a su hijo, hermano, dice aquí la Escritura, toda esperanza de padre de la multitud de familias, ¿dónde iba a quedar? Si iba a hacer un holocausto con Isaac, ¿dónde iba a quedar todo? Las promesas que Dios le señaló a través de su hijo Isaac, ¿dónde iban a quedar? Pero él se quedó, vea, calladito nos vemos más bonitos. No levantando los dedos y señalando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O tú me dices, oye, pero si me lo acabas de dar, ahora me lo vas a quitar. No, calladito nos vemos más bonito. Pero no obstante, decidió confiar en el Señor y rendir su vida ante Él y rendir la vida de su hijo en un holocausto delante de Dios. Porque Él quería honrar a Dios. Cuando tú quieres honrar a Dios, lo das todo por Dios. No te cuesta trabajo entregarle nada a Dios. Hay gente que simplemente una ofrenda le cuesta un trabajo inmenso para dársela a Dios. Y es que lo piensa. Pero la ofrenda que él iba a presentar a Dios era lo único que tenía su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. De hecho, cuando él le habla de Ismael, le dice, Ismael también lo voy a bendecir, pero mi pacto y mi promesa es con Isaac. Ese era el hijo que venía directamente de Dios. Aquel fue inventado. Aquel quería quitar la deshonra porque había pasado muchos años y no pasaba nada. Y pusieron a Agar que pariera en las piernas de Sarai. Y por eso se llamaba hijo de ella, porque parió en las piernas de ella. Pero mire, hasta el día de hoy esas dos naciones siempre han estado en pleito y contienda y división. Por eso Abraham tuvo que sacar a Isaac de su campamento y enviarlo a otro lugar, porque cada día estaba maltratando y humillando a Isaac. Hermano, la promesa, cuando es de Dios, permanece por siempre en tu vida personal. Un cristiano convencido de que está creyendo en Dios, dice que la Escritura está dispuesto a sacrificarlo todo. No le cuesta trabajo darle nada a Dios. Lo que Dios te pida, tu hijo, tu familia, tu corazón, tu ser, todo lo que Dios te pida, no te cuesta trabajo entregarlo, porque amas por encima de todas las cosas a Dios. Y aquí Abraham demostró que amaba a Dios por encima de todas las cosas, que creía en Dios por encima de todas las cosas, que aún pidiéndole a su hijo, él lo iba a entregar. Iba tranquilo, caminando, de la mano llevaba a su hijo, hermano. Esto es una tremenda lección de vida a nosotros, lo que es un verdadero hombre de fe, lo que es creer en Dios, lo que es tener fe en Dios, porque estaba convencido de quién era Dios. Por eso estaba dispuesto a sacrificarlo todo, que era lo más precioso que tenía Abraham, su hijo. Algún día Dios te va a pedir lo más precioso que tú tienes. Yo no sé cuál es lo más precioso que tú tienes. Si tu sueño, una persona, un carro, una casa. Yo no sé qué es lo más precioso para ti en esta vida. Y si algún día Dios te lo pide, medítalo y piénsalo para ver si se lo das o no se lo das. Pero que Dios te lo diga a ti mismo. No esperes estarlo oyendo por todos lados. Que Dios nos habla a nosotros también directamente. Usted tenga encuentros personales con Dios para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Si Dios lo hace con uno, lo hace con todo aquel que se rinde delante de la presencia de Dios. Él no argumentará contra lo que Dios le está pidiendo, simplemente va a obedecer por lo que Dios le está pidiendo. Usted no empiece a hablar, ni a discutir, ni a regatear, usted simplemente entregue lo que Dios le está pidiendo. Y lo que Dios le está pidiendo va a ser solamente para probar hasta dónde realmente tienes fe, para probar hasta dónde realmente eres fiel a Dios y a toda su palabra. Eso es lo que quiere Dios demostrar ante ti. ¿Por qué
Una pregunta que se hubiera podido hacer a Abraham es: ¿por qué Dios no lo había dicho antes? ¿Por qué no lo hubiera pedido antes y me lo va a pedir ahora? Creemos que ha podido hacerse esa pregunta. Y es normal que lo hubiera hecho. Pero se quedó calladito, no dijo absolutamente nada. La fe no se detiene a reparar lo que Dios te ha pedido. La fe simplemente lo da todo, lo entrega todo. Mira, Dios fue un hombre lleno de tanto amor por la humanidad que lo único que tenía, su Hijo Jesucristo, lo entregó por toda la humanidad. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que creer que cualquier cosa que Dios nos pida a nosotros, también con el mismo amor que Él lo hizo, podamos entregárselo a Él. Mire lo que dice Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado que es dar que recibir. Hay gente que está todo el tiempo: anda que yo alabé 2 horas al Señor, hice un ayuno, Señor, dame, Señor. Es 1000 veces bendecido aquel que da y no espera recibir nada. Siempre tenemos que estarnos acostumbrando a hacer como Dios quiere que seamos a través de la Escritura. Pero Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, sí, totalmente dispuesto cuando Dios se lo pidió. Inmediatamente que Dios se lo pidió, inmediatamente él tomó a su hijo, cogió a su burrito, cogió a su criado y se fue a caminar hasta al lugar que Dios le dijo que tenía que llegar para hacer el holocausto. Miremos en Génesis 22, versículos 10 al 12. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por cuanto no, ya sé que no me temes, ya sé que eres honesto, ya sé que me amas de verdad, ya sé que tienes fe. Eso es lo que quiso decirle en el versículo que acabamos de leer. Yo estaba seguro quién era Abraham. Por eso le dije: tráeme a tu hijo y pónmelo en un holocausto. Pero Abraham lo hizo, obedeció, no recriminó, no argumentó nada. Sencillamente fue a ser obediente, llegó hasta el sitio donde Dios le había dicho. Pero le digo algo: Dios, en lugar de quitarle a su hijo, lo hizo el padre de multitudes, padre de muchas naciones por medio de Isaac. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice en otra parte, porque fue un verdadero hijo de Dios. Si tienes temor de confiar todas las cosas tuyas a Dios, yo te digo en esta noche, tu bien más preciado, yo te digo en esta noche, hermano, preste mucha atención al ejemplo de Abraham. No tengas temor de lo que Dios te pida, entrégalo, porque va a ser de bendición de parte de Dios para tu vida. Toma el ejemplo de Abraham. Hay gente que le está pidiendo algo, o ve que una persona tiene una necesidad grande, o que en el ministerio de Dios necesita algo, tenga una necesidad y la gente se queda callada y no hace absolutamente nada. Hermano, levante su mano, porque lo que usted dé, Dios se lo multiplicará en abundancia. Porque eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque Dios le dio una multitud de hijos a Abraham, porque creyó, lo único que tenía lo iba a llevar en un holocausto, en obediencia a Dios. Es que el dar es obedecer a Dios. Cuando usted da, entonces Dios te queda en deuda contigo. Cada vez que tú das, el que está endeudándose es Dios, hasta que Dios va entregando cada vez mayores bendiciones a tu vida. Por cuanto que lo has dado todo para el Señor, no escatimaste nada. Dios no escatimó nada, enviándonos a su Hijo único que tenía. Nosotros es el ejemplo que tenemos que tener de parte de Dios en nuestra vida. Aún Abraham no había visto eso, pero Abraham había aprendido a hacer eso, a vivir bajo la cobertura de Dios. Por eso no le importaba dar lo que tuviera que darle a Dios. Como estuvo dispuesto a renunciar a todo por Dios, Dios lo bendijo y le multiplicó las posesiones a Abraham. Fue muy rico Abraham aquí en la tierra. Fue muy bendecido Abraham aquí en la tierra. Hasta hoy las bendiciones son cada uno de nosotros que venimos del lomo de Abraham. Recibió en recompensa
más de lo que él pudo imaginar en toda su vida. Dios se lo dio. Lo que llegamos a recibir, sin embargo, no siempre es inmediato o en la forma que usted y yo queremos, en una forma tangible, casa, carro y beca. No, hermano. A veces lo más importante, yo creo que en realidad lo más importante es nuestro crecimiento espiritual, nuestro conocimiento de Dios. Tal era el conocimiento de Abraham, que Abraham sabía que Dios nunca le iba a permitir matar a su hijo. Por eso él fue obediente hasta llevarlo allá. Hermano, cuando tú tienes un conocimiento de Dios, no te da miedo hacer la voluntad de Dios, no tienes temor por hacer la voluntad de Dios, sino por el contrario, para ti es un gozo hacer la voluntad de Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia. Después de todo, hermano, las recompensas tangibles son las que menos satisfacen, porque hoy tienes una casa, la disfrutaste ya, llega un momento que ya te aburres y quieres comprar otra y la dejas. Tienes un carro, ya lo usas, llega un momento que ya no quieres el carro, se lo vuelve y lo dejas. Pero las bendiciones espirituales, cada vez que las vas recibiendo, vas creciendo más, y cada día quieres que Dios te dé más bendiciones espirituales, porque vas creciendo, vas ascendiendo a niveles altos espiritualmente. Y nuestra mejor y mayor retribución en la vida no es la eternidad que estamos esperando. Eso fue un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, por favor, no tenga temor cuando tenga que entregarle algo a Dios, porque Dios siempre va a multiplicar como lo hizo con Abraham. Abraham no se imaginó la grande multiplicación que Dios iba a hacer para él. ¿A través de qué? De su obediencia, de su desprendimiento para entregarle a Dios lo que le corresponde. Tener una fe inquebrantable en Dios no garantiza que nosotros vamos a tener toda la vida toda despreocupada sin tener ningún problema. No. Mire todos los problemas de Abraham. Cada problema que se le presentó a Abraham, dice aquí la Escritura, tenía que renunciar a algo que él amaba. Por ejemplo, primero, fue llamado a dejar a su tierra y a su familia, a su tierra, a su parentela y todas sus posesiones. Segundo, se le dijo que se separara de su sobrino Lot. Tercero, se le dijo que renunciara a los planes que tenía ya con Ismael. Cuarto, se le dijo que ofreciera a su amado hijo Isaac en holocausto. Si usted se da cuenta, son situaciones bien terribles que ninguno de nosotros siquiera somos capaces de dejar y entregar, porque solamente Dios nos los pidió. Pero cuando estamos caminando como Abraham, lo que Dios nos pida, ahí está, Señor. Que sabemos que Dios va a hacer algo poderoso con lo que tú entregas y algo mayor con nuestra vida personal. La vida del creyente es una serie de pruebas, hermano. Salimos de una prueba y entramos en otra. Salimos de esa y entramos en otra. Porque Dios va probando los niveles de fe por los cuales todos vamos pasando todos los días. Y si se da cuenta, cada vez las pruebas son más fuertes. Porque en la medida que crecemos, al que más le he dado, más le demandaré, dice la Escritura. Entonces vamos creciendo, porque las pruebas no son para que usted señale a Dios para que lo critique, sino para que usted aprenda lo que no ha aprendido a hacer en medio de la prueba que está pasando en su vida personal. Hermano, un cristiano tiene que ser pasado por prueba. ¿Por qué? Porque necesita disciplina y carácter para poder ser desarrollado espiritualmente. Si usted no tiene disciplina y carácter, nunca va a ser desarrollado. Mire por todas las pruebas que pasó Abraham, y por eso fue un amigo de Dios, por eso fue el padre de la fe, porque aprendió a través de las pruebas por las cuales él pasó. La demanda de Dios es: dame, hijo mío, tu corazón. Dios está pidiendo tu corazón en este día. Dame, hijo mío, tu corazón. Si usted lo quiere buscar en casa, está en Proverbios 23, 26. No es, hermano, nuestra inteligencia, no es nuestro talento, no es nuestro dinero, no es nuestras posesiones. Dios solo quiere que tú le des tu corazón. Eso es lo que Dios estaba pidiendo, y eso fue lo que Abraham hizo: entregarle el corazón a Dios, entregarle su alma a Dios, y por eso fue grandemente bendecido. En primer lugar, Dios lo único que nos pide es nuestro corazón. Ezequiel 11, 19 y 20 nos habla de esto. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas
y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Entonces Dios. un corazón nuevo que muestra, un corazón nuevo que cuando venimos a Cristo, entonces nosotros empezamos a sentir ganas de llegar a la iglesia, de recibir la palabra, de escuchar la palabra, de escudriñar las escrituras, hermana, de conocer a Dios a través de la escritura. Y eso está bien cuando uno está nuevo, cuando uno entra por primera vez al evangelio, cada vez quiere saber más y le quiere predicar a todo el mundo. Porque ese es el primer amor, hermano, porque ese primer amor esté siempre en nosotros, que no se apague ese primer amor en nuestra vida, porque hay gente que ya tiene 40 años en el evangelio y ya no quiere ni hablarle a nadie de que Cristo vive, de que Cristo es el que salva, de que Cristo es el... Hermano, todo el tiempo tiene que estar encendida la lámpara en nuestro corazón, la luz de Cristo en nuestro corazón, hermano. ¿Sabe? Cuando venimos a Cristo empezamos a tener inclinaciones que no teníamos antes. Antes no nos importaba la palabra, no nos importaba nada, pero cuando llegamos a Cristo, todas las cosas cambiaron en nuestra vida. ¿Qué pasó? Que Dios quitó tu vieja manera de pensar, tu viejo corazón, y te dio un corazón nuevo, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón de carne que lo ama ahora a Él por encima de todas las cosas. Dios había hecho un corazón sensible en la vida de Abraham, un corazón de carne. Por eso Abraham amaba tanto a Dios por encima de cualquier petición que Dios hubiese podido hacer en su vida. El mismo Jeremías en el capítulo 24:7 nos habla claramente sobre esto, porque el único que realmente conoce nuestro corazón es Dios. El único que escudriña nuestro corazón es Dios, no hay más nadie. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermano. No la religión, no un sermón, no un mensaje, no una denominación. Solamente Dios es lo que lo puede hacer en nosotros, te dice el Espíritu. Y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, cuando usted de verdad conoce a Dios, a través de la palabra que lo está diciendo en los mandamientos de Dios, usted va a caminar con el Señor. Y cada cosa que usted le pide al Señor, lo hace más cercano a Dios y más cercana a la respuesta que Dios tiene para usted en el proceso que usted está pasando en este tiempo. Entonces, hermano, Dios requiere que tú camines en la verdad, que no solamente recites la palabra con los labios, sino que Dios quiere que la palabra esté siempre escrita en la tabla de tu corazón. Dios quiere lo íntimo, y lo íntimo tuyo es tu corazón. Y dice la palabra que lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Si usted llena su corazón de palabra, usted va a hablar todo el tiempo de palabra, va a hablar de lo que Dios quiere que usted hable, y va a ayudar a muchos a que esta palabra se cumpla en su vida. Por eso el 22:2 le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, sabe a quien ama, y ofrécelo allí en el holocausto. Y esa es la prueba que tú tienes que enfrentar hoy. Así como Abraham enfrentó esta prueba, de esta promesa, tú la tienes que enfrentar hoy. Deja de arrullar tu pecado. Deja de cargar tu pecado, hermano. Ofrece allí un holocausto a Dios por ese pecado que te está costando. No sé si es adulterio, fornicación, no sé si es homosexualismo, no sé lo que tú tengas. Haz un holocausto y entrégale eso al Señor. Y apártate de allí para que puedas ser bendecido grandemente. ¿Lo harás? Eso sí es problema tuyo. Si lo haces o no lo haces, hermano. Si no lo haces, entonces vas a estar toda la vida ahí cargando ese pecado y nunca serás un cristiano verdadero delante de la presencia de Dios. Así que si tú te aferras a Él, tú nunca serás convertido para la gloria de Dios. Así que tú te puedes aferrar al pecado, sino al contrario, desechar el pecado, hacer un holocausto de ese pecado, quémalo, entiérralo, apártalo, desarráigalo de tu alma, de tu ser, para que puedas vivir una vida en la presencia del Señor. Yo te digo algo: nunca, pero nunca, nunca arrulles el pecado, sino por el contrario, échalo fuera de tu vida. Concluyo este tema, hermano, que la fe no es tanto lo que uno cree, porque la fe sí es creer, es algo que tú no has visto, algo que no has recibido, sino lo que uno hace con lo que cree. Ahí te lo dejo. ¿Qué es lo que tú haces con lo que crees? Yo creo en Dios y creo en la palabra de Dios. ¿Yo qué hago con lo que creo? Cuando afuera me porto mal con todo el mundo, cuando afuera señalo, chismeo, hago todo lo que sea con la gente de afuera. Mucho cuidado con eso. Y si creemos
de verdad esa creencia nos va a llevar a hacer algo por Dios, algo por la obra del Señor. Santiago 2:17 lo dice claramente, que lo que usted está haciendo, si no tiene fe, no sirve, porque la fe sin obra no sirve para nada. Y las obras sin fe tampoco sirven para nada. Así que usted tiene que orar en fe para que la fe cobre vida en su propia vida. La fe es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de Dios para que creamos lo que Dios afirma a través de la Escritura. Te dejo este mensaje en tu corazón. Si no tienes fe, qué bueno que empieces a tener fe y a creerle a Dios que su palabra es verdad y se cumple en el sí y en el amén en nuestra vida. Hermano, que tengas una linda y bendecida noche en el nombre de Jesús.